Extendemos a todos una cordial y afectuosa bienvenida a nuestro discurso público para esta semana. Nos alegra que estén con nosotros hoy. Queremos confirmarle que hemos grabado esta reunión sin público y para su protección se han respetado las normas de distancia de seguridad entre los pocos participantes del programa. Para comenzar apropiadamente nuestra reunión, les invitamos a cantar la canción número 44. El discurso público que escucharemos a continuación lo presentará el hermano José Sabino y lleva este tema: ¿cómo es posible que un Dios de amor permita la maldad? Tiene nuestra atención, hermano Sabino. Día a día, millones de personas alrededor del mundo sufren a causa de accidentes, son víctimas de la delincuencia, una enfermedad o la muerte de un ser querido. ¿Cuántas vidas quedan truncadas por sucesos como estos? Si usted ha sido víctima de estos acontecimientos, sabe exactamente lo que se siente. En medio del dolor, algunas personas se preguntan cómo es posible que Dios permita que nos ocurran estas cosas. Afortunadamente, la Biblia, la palabra de Dios, la fuente de consuelo, nos explica cómo es posible que un Dios de amor, de misericordia, permita la maldad. Y este tema es muy importante. Por eso apreciamos mucho que se queden con nosotros y estén prestando mucha atención a este tema. Porque cuando comprendemos las razones por las que Dios ha permitido la maldad, nos vamos a sentir impulsados a acercarnos más a nuestro amoroso Padre celestial, Jehová. Y lo cierto es que todos los seres humanos
nos toca de una u otra manera sufrir. Incluso aquellas personas que se esfuerzan por hacer las cosas que le agradan a Dios. La Biblia está llena de relatos reales de seres humanos con sentimientos similares a los nuestros, que también sufrieron, pasaron por angustias y en algún momento de su vida le hicieron estas mismas preguntas a Dios. Una de estas personas es el profeta llamado Habacuc. Habacuc era un profeta, es decir, que era un mensajero de Dios. Imagínense la relación estrecha que existía entre Dios y esta persona, al ser su mensajero personal. Por otra parte, según la Biblia, da a entender que Habacuc era un músico levita, es decir, que él cantaba en el templo, el centro de la adoración pura, el centro de la adoración verdadera para ese tiempo. Así que era una persona totalmente espiritual, tenía inclinaciones espirituales y tenía una amistad estrecha con Dios. Aún así, en esta circunstancia, noten las preguntas en un momento de angustia que le hizo a Jehová. Los invito a abrir la Biblia, por favor, su ejemplar en Habacuc. Precisamente es el libro que lleva el nombre de este profeta. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo número 3. Puedo hacer una marca allí en Habacuc porque vamos a estar haciendo referencia a lo largo del discurso acerca de él. Vamos a ubicarnos entonces en Habacuc capítulo 1, versículo 3. Cuando leemos el texto, trate de visualizar, imaginarse, percibir la angustia de este siervo de Dios. Él le dice a Jehová: ¿por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos? ¿Puedo percibir la angustia de Habacuc? 4 veces le dijo a Jehová por qué. Definitivamente él quería una respuesta. Quería saber por qué existían tantos problemas a su alrededor. Por supuesto, esto lo estaba ya afectando emocionalmente. La pregunta: ¿por qué toleras la opresión? Esta palabra tolerar también significa permitir, aguantar, incluso sufrir con paciencia. Así que más allá de la angustia de Habacuc, él también le preocupaba la angustia que estaba experimentando Dios. ¿Hasta cuándo Jehová tenía que permitir, sufrir, aguantar, tolerar la opresión, la violencia, la maldad que existía en el mundo? Y es que la Biblia nos enseña de que Jehová tiene sentimientos. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Imagínense desde el cielo viendo tantos problemas, tantas injusticias, tanto sufrimiento que afronta la humanidad. Y nos enseña que lejos está de Él actuar con maldad, con engaño, con injusticia. Jamás se le ocurriría actuar así. Pero Habacuc quería una respuesta. Él quería entender por qué Jehová seguía aguantando, que seguía permitiendo la maldad. Y es importante la respuesta que nos da la Biblia. Los invito a seguir el análisis de lo que nos enseña la Biblia acerca del por qué Dios ha tolerado la maldad y la sigue tolerando hasta nuestros días. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro histórico llamado Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a encontrar las razones por las que Dios ha permitido o ha tolerado la maldad. Génesis capítulo 3, los primeros 6 versículos nos enseña una cuestión importante que surgió al principio de la historia de la humanidad. Leemos entonces Génesis capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 6. Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente era el más cauteloso.
Ella le preguntó a la mujer, ¿de veras le dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del jardín? Note ahora lo que le respondió la mujer. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán. Ante esto la serpiente le dijo a la mujer, de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Conocerán lo bueno y lo malo. Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De modo que ella agarró del fruto, empezó a comer. Después, estando ya con su esposo, le dio de él, del fruto, y él se puso a comerlo. Estos versículos entonces nos muestran el intento de Satanás, la serpiente, por lograr que el ser humano desconfiara de su creador, se apartara de su gobernante. ¿Cómo lo hizo? Vea las cuestiones que planteó Satanás. Jehová le había dicho a Eva que podían comer del fruto de los árboles. Así que ella tenía una gran variedad de frutos y árboles en la cual podían comer y deleitarse. Pero Jehová fue claro y como su creador, como su padre, le dio una instrucción, le dio una orden. Le dijo que no debían comer del fruto del árbol que está en medio del jardín. Si lo hacían, iban a morir. Entonces Eva estaba clara con las instrucciones que su creador le había dado. Entonces, al ver la claridad, entonces Satanás se deja de sutileza y le dijo en el versículo 4 de que no iban a morir, dando a entender que Jehová le estaba mintiendo. Jehová le dijo, no coman, van a morir. En este caso, Satanás le dijo, si pueden comer, no se preocupen, si comen no les va a pasar nada, no van a morir, dejando a Jehová como un mentiroso. Y por otra parte, el versículo 5 muestra que Satanás dio a entender a Eva que si comían de ese árbol, Jehová sabía que iban a ser como él, dándole a entender que Jehová estaba ocultándoles algo y que ellos no querían el bienestar para ellos. Ahora ya Eva comienza a ver la cosa de manera diferente. Lamentablemente, ya la desconfianza quedó sembrada en su mente y corazón y lamentablemente desobedeció a Dios y comió del fruto. Y luego su esposo también. Qué triste. Entonces ellos desobedecieron, desconfiaron de su creador y se alejaron de él. Y cuando se atacan estos asuntos, estas cuestiones, se requiere mucho tiempo para poder tomar una decisión, para dejar claro quién tiene la razón. Porque en este caso Satanás atacó la moral, la reputación y dejó claro que Jehová era un mal gobernante. Cosas que no se podían responder allí mismo. Si Satanás hubiese atacado el poder de Jehová, hubiese sido muy fácil para él, con todo el poder que tiene, destruirlos a todos. Pero eso no fue lo que atacó Satanás. Esa no fue la cuestión que él planteó al principio. Como es un asunto de reputación, Jehová sabía que tenía que pasar mucho tiempo. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínese que usted está en una sala, en un consultorio, porque se va a ver con un cirujano que tiene mucha experiencia, es muy hábil en tratar el problema que usted tiene. Sabe que si se va a poner en sus manos, la cirugía va a ser todo un éxito. Pero allí en la sala de espera, allí hay varias personas, pero una dice que el doctor es un mal cirujano,
que ha tenido un mal resultado con sus cirugías. La pregunta es, ¿seguiría confiando en ese cirujano? ¿Quedaría la duda en su mente? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Se va a ir del consultorio o más bien se va a quedar para conversar con el doctor y darle la oportunidad que demuestre la calidad de cirujano que es? Bueno, si usted decide entrar, seguro usted tiene dudas. Ahora, el cirujano, para ganarse su confianza, le dedica tiempo para mostrar con evidencia que realmente él es un buen cirujano, que tiene una buena habilidad quirúrgica, que ha tenido buenos resultados, porque quizá le muestra el resultado de otros pacientes que ha operado. Luego de escucharlo, nuevamente usted pone su confianza y se somete a esta cirugía. Y por supuesto, todo es un éxito. Bueno, de la misma manera, Satanás intentó sembrar la duda en los seres humanos. Lamentablemente, los primeros seres humanos sucumbieron a la duda y se alejaron de Dios. Pero la Biblia nos enseña cómo Jehová nos ayuda a seguir cifrando nuestra confianza en Él. Él nos deja claro que es el mejor gobernante que podemos tener. Porque cuando ya ha pasado todo este tiempo, ya casi 6,000 años de historia, ya podemos decir cuáles han sido los resultados por alejarnos de nuestro Creador. Hemos visto que hay más maldad, más odio, más violencia, más muerte. Pero Jehová, a través de su palabra, la Biblia, y a través de la historia, ha dejado claro que es el mejor gobernante que nosotros podemos tener. Y que si confiamos en Él, entonces vamos a poder tener éxito en todas las cosas que hagamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos ayuda Jehová? ¿Cómo nos ayuda a tener confianza en Él? ¿Cómo nos ayuda en los momentos difíciles de nuestra vida? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos dé la respuesta. Vamos a dirigirnos nuevamente a la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 y 4. En estos versículos se dejan claro cómo Dios nos ayuda. Versículo 3 y versículo 4. El versículo 3 dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de eternas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. El versículo 3 son palabras llenas de profundo agradecimiento a nuestro Creador, al Padre de tiernas misericordias. Cuando se dice que es el Padre, quiere decir que Él es la fuente, de Él emana nuestra ayuda. Y cuando se dice de tiernas misericordias, es porque Él se interesa profundamente en nuestro bienestar. Pero no solamente se queda con ese sentimiento, va más allá. Lo motiva a actuar, a consolarnos. Y Él nos consuela en todas nuestras pruebas. En todas nuestras pruebas. No importa cuál sea la dificultad en la cual usted esté pasando en este momento. Jehová promete consolarnos en todas. ¿Cómo nos consuela? Bueno, principalmente a través de su palabra inspirada a la Biblia. Cuando la Biblia habla de consuelo, se refiere al ánimo, a la fortaleza que Él nos da para seguir adelante. Y precisamente a través de su palabra, la Biblia, Él nos consuela dándonos buenas noticias de las cosas que va a hacer pronto para eliminar la maldad y el sufrimiento. ¿Y recuerdan lo que sucedió con Habacuc? Vamos nuevamente a Habacuc y vamos a ver cómo Jehová lo consoló, lo animó y cómo demostró ser el Padre de tiernas misericordias para con su siervo.
Vamos a ubicarnos nuevamente en Habacuc y ahora vamos a leer el capítulo 2, el versículo número 3. Allí leemos: porque todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión, y este avanza rápidamente hacia su final y no fallará. Aunque se retrasara, mantente a la expectativa, le dijo Jehová a Habacuc, se cumplirá sin ninguna duda. Así Jehová le respondió a sus preguntas. Le dijo que él tenía un tiempo fijado para acabar con la maldad, con la violencia, con las peleas, con los problemas de ese tiempo, de su alrededor. Le dijo que se mantuviera la expectativa, que se iba a cumplir su palabra sin ninguna duda, no iba a llegar tarde. A través de su palabra, entonces, Jehová le infundió confianza nuevamente a este profeta. Y eso, por supuesto, lo tranquilizó. A través de su palabra, la Biblia, entonces Jehová nos consuela, nos anima, nos hace ver que el tiempo tiene un tiempo fijado o un tiempo señalado para acabar con la maldad y el sufrimiento. Mientras llega ese momento, la Biblia nos enseña que la paciencia de Jehová también nos beneficia a nosotros personalmente. ¿De qué manera? Bueno, vamos a leerlo también en la Biblia. Los invito, por favor, a buscar en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y es un texto muy importante, especialmente si usted se está acercando a Dios, si está estudiando la Biblia recientemente, se está interesando en aprender acerca de las verdades fundamentales de la Biblia. Saber lo que permite la paciencia de Dios lo va a ayudar a seguir adelante, a seguir confiando en su Creador, en nuestro Creador. Segunda de Pedro 3:9 dice: Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová ha sido paciente? ¿Por qué Jehová sigue permitiendo? ¿Por qué Jehová sigue tolerando la maldad? Bueno, la Biblia sigue diciendo, porque no desea que ninguno de ustedes sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Está claro que la paciencia de Jehová entonces permite que usted se arrepienta. Cuando hablamos de arrepentirnos, nos referimos a que dejamos un estilo de vida alejado de Dios, apartado de sus normas morales, de sus leyes, de sus principios, y ahora retomamos un nuevo camino. Un camino donde ahora tomamos en cuenta lo que es la voluntad de Dios, donde comenzamos a aprender de Él, comenzamos a escuchar a nuestro Creador, volvemos a sentir confianza, seguridad por las cosas que aprendemos, se fortalece nuestra fe y ahora comenzamos a tomar decisiones importantes en nuestra vida con el objetivo de agradar a nuestro Creador. Así que la paciencia de Jehová permite que millones de personas se salven. Cuán agradecidos estamos de que Jehová haya sido paciente durante millones de años, porque gracias a eso estamos acá, estamos escuchando su palabra y nos sigue dando la oportunidad de seguir haciendo cambios importantes en nuestra vida. Así que hasta ahora hemos analizado las razones por las que Dios ha tolerado la maldad, las razones por las que Él lo permite y las razones por las que Él sigue aguantando, sigue sufriendo. Y una de las razones entonces para demostrarnos que Él es el mejor gobernante, demostrarnos cuáles son los resultados cuando nos alejamos de Él y también para hacer cambios importantes en nuestra vida gracias a su paciencia. Bueno, la Biblia nos infunde mucho consuelo. El consuelo que Jehová le dio a Habacuc al decirle que él tenía un tiempo señalado, un tiempo fijado para acabar con la maldad. Y en su palabra la Biblia nos dice lo que va a hacer en el futuro. Palabras que se van a cumplir, que no van a llegar tarde,
que debemos mantenernos a la expectativa para ver su cumplimiento. Vamos a analizar una sola. En realidad la Biblia está llena de promesas, de buenas noticias. Quizás tardaríamos mucho tiempo al hablar de esas buenas noticias, pero solamente vamos a analizar una. Vamos a dirigirnos, por favor, a Apocalipsis. Apocalipsis está lleno de muchas buenas noticias para nosotros en la actualidad, porque nos infunde mucha confianza en nuestro Creador. Vamos a dirigirnos a Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a leer el versículo número 4. Quizás es un texto muy conocido por la mayoría, pero es posible que sea la primera vez que usted lea este texto, esta promesa de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y le secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte, note esto, ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores ya han desaparecido. Qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? Piensa en esto. Me gusta esta expresión. Y le secará, por supuesto, hablando de tiempo futuro, toda lágrima de sus ojos. Aunque es una promesa futura, nos da a entender lo que Dios quiere que experimentemos cuando Él cumple esta promesa. Cuando usted ve a una persona llorar, porque quizás ha perdido un ser querido, está pasando por una angustia, un dolor de una terrible enfermedad crónica, lo que sea, que produzca dolor, salta sus emociones, que llora. Y esto puede tardar días, este tipo de sentimientos. Pero cuando una persona ha dejado de llorar, cuando sus lágrimas ya se han secado, ¿verdad? Porque emocionalmente está tranquilo, se siente un poco más sosegado, tranquilo, emocionalmente en paz. Su angustia ya ha pasado. Bueno, esa sensación es la que Jehová quiere que experimentemos a un grado muy superior, un grado de tranquilidad emocional, que disfrutemos de paz, de tranquilidad, donde ni siquiera la muerte, algo que produce tanto dolor, pueda afectarnos a nosotros en sentido emocional. Todo lo que produce tristeza, llanto, dolor, la Biblia promete que serán cosas del pasado porque habrán desaparecido. Y en eso es lo que Jehová quiere que nos concentremos, en su promesa. Así Él nos ayuda, así Él nos consuela, así Él nos anima. Y esa confianza nos impulsa a contárselo a otras personas también, ¿verdad? Queremos que también ellas sientan esa alegría, esa felicidad, esa tranquilidad de saber que pronto un Dios de amor va a acabar con la maldad y con el sufrimiento. Si nos concentramos en las promesas, entonces eso nos va a dar el ánimo, nos va a dar el valor y la confianza en las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para el futuro. Y recuerda lo que sucedió con Habacuc. Al principio, un ser humano angustiado, preocupado por los problemas. Luego Jehová lo calmó y le dijo que él tenía un tiempo fijado, señalado para acabar con la maldad. ¿Cómo se sintió Habacuc? Bueno, vamos a ver lo que nos dice su libro en su capítulo final. Ya lejos de ver a un hombre abatido y angustiado, ahora al saber que Jehová pronto va a eliminar el sufrimiento, noten ahora el cambio de sentimientos de Habacuc. Ahora vamos a ver sus emociones. Habacuc capítulo 3, versículos 16 hasta el 18. Ubíquese nuevamente allí. Es importante ver el cambio que tuvo Habacuc. El versículo 16 al 18 dice: oí el mensaje y me estremecí por dentro. Ese mensaje que Jehová le había dicho.
Mis labios temblaron al oírlo, mis huesos empezaron a pudrirse, mis piernas se pusieron a temblar. Pero espero el día de angustia con calma, porque viene contra el pueblo que nos ataca. Aunque la higuera no florezca, las vides no den fruto, aunque no haya cosecha de aceitunas y los campos no produzcan alimentos, aunque las ovejas desaparezcan del corral y no haya vacas en los establos, aún así estaré muy alegre, gracias a Jehová. Estaré feliz, gracias al Dios de mi salvación. Vemos el cambio de actitud ahora de Habacuc, ahora con un corazón lleno de alegría, ahora con un cambio en sus emociones, está consciente y sigue confiando en Jehová. Y sabe que aunque vengan situaciones difíciles, las peores condiciones, él puede estar alegre gracias a Jehová. Estará feliz porque Dios es el Dios de su salvación. ¿Qué nos enseña este relato, esta experiencia que hemos aprendido de este hombre, este fiel siervo leal llamado Habacuc? Bueno, que como seres humanos es normal que nos angustiemos. Jehová lo sabe. Pero Él, a través de su palabra, la Biblia, nos consuela, nos da promesas como las que acabamos de leer. Cuando aprendemos acerca de estas promesas maravillosas, eso nos da tranquilidad. Saber que Jehová va a seguir tolerando la maldad, va a seguir aguantando, va a seguir permitiéndolo, pero con un propósito. Y entendemos que la ayuda que Jehová nos suministra principalmente es espiritual y no física. Nos da el ánimo que necesitamos para seguir adelante, para seguir soportando la angustia, para seguir soportando el dolor en medio de circunstancias tan difíciles. Podemos estar alegres y confiando absolutamente en el Dios de nuestra salvación. Estamos profundamente convencidos de que Jehová está muy pendiente de nuestro sufrimiento y pronto va a acabar con la maldad y la angustia que habita todos los seres humanos. Así que, hermanos y personas, amigas que nos escuchan, sigamos cifrando nuestra confianza en nuestro Creador, porque Él es el soberano del universo. Por lo tanto, si nos mantenemos de su parte, si confiamos en Él, si nos apoyamos en su manera de gobernarnos y tomamos buenas decisiones en nuestra vida, tomando en cuenta su palabra, entonces pronto vamos a vivir una vida diferente a la que estamos acostumbrados a vivir en la actualidad. Una vida libre de maldad y de sufrimiento. ¿Y por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Damos las gracias primeramente a nuestro Dios Jehová por proveernos esta información y a usted, hermano Sabino, por representarla de una manera tan animadora y obviamente basado en las Escrituras. Apreciamos mucho sus animadores comentarios e instructivas palabras. Desde ya queremos invitarlos para la próxima semana a escuchar otro discurso público. El tema es este: pronto se nos liberará de la angustia mundial. Ahora tendremos el estudio de la Atalaya. La conducción de este estudio estará a cargo del hermano Jim Castillo. Sean todos bienvenidos al estudio de la Atalaya para esta semana. Estaremos estudiando el artículo número 12 de la Atalaya de marzo 2021. Para dar inicio, los invito a que busquen en su libro de canciones la canción 129, que tiene como tema Sirvamos con aguante. Al escuchar la música podemos entonar.
Bien, el artículo para esta semana tiene como tema el amor nos ayuda a aguantar el odio. Y a grandes rasgos veremos en este artículo cómo nuestro amor a Jehová, nuestro amor a los hermanos, incluso a nuestros enemigos, nos ayuda a aguantar el odio que tiene el mundo hacia nosotros. Y también estaremos viendo por qué Jesús dijo que podemos ser más felices cuando nos odian, aunque parece paradójico, ¿verdad? Pero es así. El artículo está basado en el texto del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 17 y 18. Les ordeno estas cosas para que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Y al final del estudio estaremos entonces en la capacidad para dar respuesta a 3 preguntas. La primera, ¿cómo nos ayuda el amor a Jehová a aguantar el odio? 2, ¿cómo nos ayuda el amor a los hermanos a aguantar el odio? Y 3, ¿cómo nos ayuda el amor a nuestros enemigos a aguantar el odio? Entonces eso es lo que estaremos viendo en este estudio del artículo de la Atalaya de esta semana. Para dar inicio le pedimos por favor al hermano Miguel Guillén que nos lea el párrafo 1. Jehová nos creó para amar y ser amados. Por eso nos duele y tal vez hasta nos asustemos cuando alguien nos odia. Por ejemplo, una hermana de Europa llamada Georgina dice, mi mamá me odiaba por servir a Jehová. Yo tenía 14 años, me sentía rechazada y empecé a preguntarme si yo era una mala persona. Un hermano llamado Danilo escribe, cuando los soldados me pegaron, me insultaron y me amenazaron por ser testigo de Jehová, me sentí asustado y humillado. Aunque nos duela, no nos sorprende que nos odien, pues Jesús predijo que eso sucedería. Muchas gracias. Para hacer la pregunta, vamos a leer primero el texto, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 9. Vamos a pedirle al hermano Moreno, Adán, que nos lo lea, por favor. Entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Muchas gracias, hermano Adán. La pregunta dice, según Mateo 24, 9, ¿por qué no debe sorprendernos que el mundo nos odie? La hermana de Castro, por favor. Sí, porque Jesús ya se lo había mencionado a sus discípulos que eso iba a suceder y él mismo lo vivió en carne propia y todo por causa de su nombre. Entonces en nuestros días como seguidores de Jesús también vivimos ese odio de parte del mundo, pero no nos sorprende, más bien nos esforzamos por aguantar porque contamos con la ayuda de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Pérez, hermana Katy. De las dos experiencias, una es Danilo, y dice que cuando los guardias llegaron a pegarle, a insultarlo, a amenazarlo, se sintió muy asustado e humillado, pero ya Jesús había predicho todo esto. Sí, muy cierto. ¿Y la hermana Aura de Linares? Y el caso de Georgina también muestra que como el odio ha causado en ella, dice que a los 14 años, su mamá que a principio estudiaba con ella, la rechazó tanto que empezó a sentirla que la odiaba. Y por eso se cumplen esas palabras de Jesús, de que el mundo nos odiaría, hasta la misma familia. Cierto, muy bien, hermana Aura. La hermana Marlins. Y no nos sorprende porque el mismo Jesús, cuando habló de este odio que iban a sentir, habló para este tiempo, para el tiempo del fin, porque el capítulo 24 de Mateo habla lo que Jesús le estaba diciendo que acontecería en el tiempo del fin. Por eso no nos sorprende ninguna de esta oposición. Sí, muy bien, excelente. Gracias por sus buenos comentarios. Vamos a leer ahora los párrafos 2 y 3. El mundo nos odia porque, al igual que Jesús, no somos parte del mundo. Por eso, aunque respetamos a los gobiernos humanos, nos negamos a adorarlos a ellos y a sus símbolos. Le damos a Jehová adoración exclusiva. Nosotros defendemos el derecho de Dios a gobernar a la humanidad, mientras que Satanás y su descendencia lo atacan. Predicamos que solo el reino de Dios solucionará todos los problemas de la humanidad y pronto acabará con todos sus enemigos.
Estas son buenas noticias para los mansos, pero malas noticias para los malvados. El mundo también nos odia porque seguimos las normas de Dios en nuestra vida, que chocan de frente con su falta de valores. Por ejemplo, hoy día muchas personas ven con buenos ojos las mismas prácticas inmorales por las que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Muchas personas se burlan de nosotros y nos llaman intolerantes porque seguimos las normas de la Biblia sobre este asunto. Gracias. La pregunta 2 y 3 dice, ¿por qué nos odia el mundo? Por favor, la hermana de Silva, Charo. Bueno, definitivamente porque no somos parte de él. Y además le estamos dando a Jehová adoración exclusiva y no a los gobiernos humanos. Aunque los respetamos, nos negamos a adorarlos a ellos y a sus símbolos. Y también defendemos el derecho de Jehová a gobernar a la humanidad. Igualmente predicamos el reino como la única solución a los problemas de la humanidad. Y cuando hacemos todo esto, pues son malas noticias para los malvados. Por eso nos odian. Sí, muy cierto. Vamos a leer, por favor, allí el versículo 7 de Judas. Judas 7. El hermano Kenny, por favor. Igualmente, Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor se entregaron a la inmoralidad sexual grave y buscaron satisfacer deseos carnales contrarios a la naturaleza. Al haber sufrido el castigo judicial de fuego eterno, están puestas delante de nosotros como un ejemplo que sirve de advertencia. Muchas gracias. Actualmente se nos puede acusar de intolerantes, pero en los asuntos morales, ¿cómo es Jehová? En lo que acabamos de ver acá, en este juicio que está en Judas. Hermano Wilman, por favor. Bueno, tiene normas morales muy altas. Y como dice este texto, Jehová destruyó a Sodoma y Gomorra por la inmoralidad. Y como dice el párrafo, las personas hoy ven con buenos ojos esas prácticas, pero Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por ello. Sí, muy acertado tu comentario. Hermano Edwin. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4, en el 3 hace una lista de prácticas que quizás son comunes ver. Y el versículo 4 entonces advierte que como nosotros tratamos de vivir a la altura de las normas de Jehová, entonces nos ven diferentes y por eso podemos ser objeto de odio. Cierto, muy buenos sus comentarios. Avanzamos ahora al párrafo 4. ¿Qué cualidades nos ayudarán a aguantar el odio y los insultos de la gente? Necesitamos tener una fe fuerte en que Jehová nos ayudará. La fe es como un escudo que nos permite apagar todas las flechas encendidas del maligno. Pero, además de fe, necesitamos amor. ¿Por qué? Porque el amor nos irrita con facilidad y soporta y aguanta todo lo que nos hace sufrir. Veamos cómo el amor a Jehová, a nuestros hermanos e incluso a nuestros enemigos nos ayuda a aguantar el odio. La pregunta del 4 dice, ¿qué cualidades nos ayudan a aguantar el odio de la gente? El hermano José Linares. Bueno, la fe es como un escudo que realmente nos permite apagar esos ataques directos. Pero el amor realmente es la cosa destacada, porque el amor aguanta. El amor hace posible que persistamos a pesar de la oposición, en particular de la familia, como vimos antes, que es donde más sorprende y es donde más nos duele, pero ahí el amor es donde aplica bien. Cierto, muchas gracias, hermano José. Hermano Materán. Y ese amor nos va a ayudar a aguantar, a soportar, pero con buena actitud. Como dijo Pablo a los Corintios, no nos vamos a irritar fácilmente, vamos a ser pacientes. Entonces, esa cualidad del amor nos va a ayudar a hacer frente a ello con una actitud positiva. Cierto, muchas gracias. Y de aquí en adelante, ¿qué vamos a ver en este estudio? La hermana Luirina, por favor.
Cómo el amor a Jehová, a nuestros hermanos e incluso a nuestros enemigos nos ayuda a aguantar el odio. Cierto, muchas gracias. Entonces llegamos al primer subtema. El amor a Jehová nos ayuda a aguantar el odio. Leamos el 5. La noche antes de que sus enemigos lo asesinaran, Jesús les dijo a sus seguidores leales: para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. El amor que Jesús sentía por Jehová le dio fuerzas para afrontar las pruebas que tenía por delante. Nuestro amor a Jehová puede hacer lo mismo por nosotros. Gracias. El 5 pregunta, ¿qué pudo hacer Jesús gracias al amor que sentía por su Padre? Hermano Obel. El amor que Jesucristo sentía por Jehová lo ayudó a aguantar con fuerza esas duras pruebas que pasó. Aguantó un madero de tormento. De igual manera, a nosotros también el amor que sentimos por Jehová nos puede ayudar a aguantar. Cierto, eso es. Muy bien. Avanzamos entonces al 6. El amor a Dios siempre ha ayudado a los siervos de Jehová a aguantar la persecución. Por ejemplo, cuando el poderoso Tribunal Supremo judío ordenó a los apóstoles que dejaran de predicar, el amor a Dios los impulsó a obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Ese mismo amor inquebrantable a Dios también ayuda a permanecer fieles a aquellos hermanos nuestros que están siendo perseguidos por gobiernos poderosos y crueles. Cuando el mundo nos odia, no nos sentimos desanimados, sino felices. Muy bien, leeremos la escritura aquí de Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. El hermano Pérez, por favor. Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. Muy bien, muchas gracias. Según Romanos 5, 3 al 5, ¿cómo nos sentimos los siervos de Jehová cuando el mundo nos odia? El hermano Guillén. Nos podemos sentir felices, y el apóstol Pablo explica en esos versículos por qué. Solo podemos aguantar si enfrentamos adversidades. Entre esas adversidades está el odio del mundo. Y cuando aguantamos, sentimos de forma especial el amor de Jehová, porque de esa forma le demostramos que Él está por encima de cualquier otra cosa. Y esa aprobación de Dios que sentimos fortalece nuestra esperanza en que recibiremos el galardón prometido. Y esa esperanza renovada, a su vez, fortalece el aguante. O sea que se puede decir que es un círculo virtuoso. Cierto, muy acertado el comentario. Gracias, hermano Guillén. Hermana Marlins, por favor. Y aquí se nos pone el mismo ejemplo de los apóstoles en el pasado, en el relato de Hechos 5:41, donde dice que ellos salieron del Sanedrín felices, ¿verdad? Pero ellos estaban experimentando opresión, oposición, pero el hecho de haber sufrido esto por el nombre de Jehová, haber alegrado el corazón, eso los hizo sentir felices. Igual nos sucede a nosotros. Cierto, muy bien. Hermano Carlos Freites. Y no nos sentimos desanimados como si estuviéramos perdiendo algo. Más bien sabemos que lo más importante es la relación con Jehová y la obediencia a Él es lo más importante. Es por eso que nos sentimos contentos, porque sabemos que estamos siendo obedientes a todo lo que nos ha mandado Él. Cierto, muy bien, excelente. Seguimos ahora con el 7. Puede que una de las pruebas más difíciles de aguantar sea la oposición familiar. Cuando se dan cuenta de que queremos conocer a Jehová, algunos parientes tal vez crean que nos han engañado o incluso que nos hemos vuelto locos. Quizás hasta se vuelvan agresivos con nosotros. Pero nada de esto debe sorprendernos, pues Jesús dijo que los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Como es natural, sin importar cómo nos vean, nunca odiamos a nuestros familiares. Al contrario, cuanto más amamos a Jehová, más amamos a los demás. Eso sí, jamás desobedeceremos las leyes y principios de la Biblia solo para complacer a un ser humano.
La pregunta 7 dice, ¿cómo debemos reaccionar ante la oposición familiar? La hermana Yelibet. Bueno, esto no debe sorprendernos porque Jesús mismo dijo a sus seguidores que sufriría el rechazo de sus familiares, así como indica Mateo 10:36, que en parte dice que los enemigos de cada uno serán de su propia casa. Entonces, más bien, nunca vamos a odiar a nuestros familiares porque si llegamos a amar profundamente a Jehová, también vamos a amar a los demás. Lo que sí jamás vamos a hacer es desobedecer las leyes y principios de la ley solo por complacer a un ser humano. Eso es muy cierto, muchas gracias. Hermano Flores. Y el mismo Jesús fue un ejemplo de esto, pues en Marcos 3:21 se indica que los familiares de él decían que estaba loco, así que él lo estaba diciendo con propiedad. Cierto. ¿Y a cuántos de nosotros no nos habrá dicho nuestra familia, te lavaron el cerebro, te estás volviendo loco, ¿verdad? La hermana Katy. En mis comienzos de la verdad, mi papá se hizo muy opositor y como dice aquí, llegó a ser tan agresivo, pero él no era así, conmigo menos, pero con la verdad sí. Gracias por compartir tu experiencia, hermana Katy. Muy bien, avanzamos ahora en 8 y 9. Georgina, mencionada en el párrafo 1, logró mantenerse firme ante la feroz oposición de su mamá. Ella explica, las dos comenzamos a estudiar la Biblia con los testigos. Pero 6 meses después, cuando quise asistir a las reuniones, ella dio un cambio radical. Descubrí que estaba en contacto con apóstatas y estaba usando los argumentos de ellos cuando hablaba conmigo. Además, me insultaba, me alaba del pelo, me agarraba por el cuello y me tiraba las publicaciones a la basura. Cuando cumplí los 15 años, me bauticé. Para intentar que dejara de servir a Jehová, ella me metió en un reformatorio donde había otros jóvenes. Algunos consumían drogas y cometían delitos. Es mucho más difícil afrontar la oposición cuando viene de alguien que se supone que te quiera y cuide de ti. Georgina cuenta lo que la ayudó a aguantar. Cuando mi mamá se puso en mi contra, justo ese día yo había terminado de leer toda la Biblia. Me había convencido de que había encontrado la verdad y me sentía muy cerca de Jehová. Le oraba a menudo y él me escuchaba. Mientras vivía en el reformatorio, una hermana me invitó a ir a su casa y estudiábamos juntas la Biblia. Durante todo ese tiempo, los hermanos me fortalecieron. Me hicieron sentir parte de sus familias. Pude ver que Jehová es más fuerte que nuestros opositores, sean quienes sean. Muy bien. Para estos párrafos también podemos utilizar la ayuda visual. La pregunta del 8 y del 9 dice, ¿qué ayudó a una hermana a mantenerse firme ante una feroz oposición? Hermana de la Tulerí. Una de las cosas que le ayudó fue leer toda la Biblia. Justo cuando su madre se puso en contra de ella, ella estaba terminándola de leer ese día. Esto permitió convencerse de que había encontrado la verdad y al sentirse cerca de Jehová, luchó por ese amor que le tenía. Le oraba a menudo y él sentía que él la escuchaba. Cierto. Hermano Kenny, por favor. Otra cosa que también le ayudó es que mientras vivía en el reformatorio, se dice que una hermana la invitó a ir a su casa y estudiaba con ella la Biblia. Dice que durante todo ese tiempo los hermanos la fortalecieron. Dice, me hicieron sentir parte de sus familias. La ayuda de los hermanos es muy fundamental en este aspecto y fue el caso de Georgina. Sí. Hermana Marlene, por favor. Bueno, la ilustración resume muy bien, ¿no? El caso de ella, la oposición que recibió de alguien que comúnmente debería apreciarla, amarla, ¿no? Eso hace que la oposición sea más fuerte de enfrentarla. Sin embargo, los dos aspectos que se está considerando, el amor a Jehová y el amor que recibimos de parte de los hermanos, la ayudó a enfrentar estas circunstancias difíciles.
Muy cierto, sí. Hermano Rafael. Y es significativo que las dos comenzaron a estudiar la Biblia, de modo que la tomó por sorpresa, que la mamá se opusiera repentinamente. Qué bueno, que ya tenía el hábito de leer la Biblia. Sí, y qué buen ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dañó a la mamá entonces? Porque estaban estudiando juntas la Biblia. Hermana Aura. Ella empezó a considerar programas de apóstata. Entonces por eso se puso así tan violenta con la hija. Sí, ¿verdad? Una buena advertencia. Seguimos ahora con el 10. El apóstol Pablo escribió que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aunque a veces suframos, Jehová jamás nos fallará. Siempre nos dará consuelo y fortaleza. Y, como muestra la experiencia de Georgina, también nos ayudará por medio de nuestros queridos hermanos. El inciso 10 dice, ¿de qué podemos estar seguros? La hermana de Silva, por favor. Podemos estar seguros de que Jehová jamás nos va a fallar y que nada podrá separarnos de su amor. Y sobre todo, pues que Él estará siempre con nosotros, dándonos consuelo y fortaleza, y para eso en muchas ocasiones usará a nuestros queridos hermanos. Cierto, muy acertado tu comentario, hermana Charo. Hermano Wilman. Un buen consejo, porque normalmente o lo que se piensa normalmente es que si alguien nos odia, nuestra reacción debe ser violenta o en venganza. Pero esto no es lo que recomienda Jehová. Podemos estar seguros de que Él no nos fallará. Y si Él nos dice que aguantemos, que esa es la mejor opción, debemos seguir el consejo. Sí, muy bien. Hermano Adán. Y sabemos que esto es así porque tenemos la base bíblica de Romanos capítulo 8. Allí vemos claramente, nos deja ver que el amor de Jehová supera cualquier cosa. No hay nada que nos pueda separar de Él, ni vida, ni ángeles, ni gobierno. Así que podemos estar 100% convencidos de que nada nos separará del amor de Jehová. Muy bien, gracias. De esta manera, entonces, llegamos al segundo subtema de este artículo. El amor a nuestros hermanos nos ayuda a aguantar el odio. Vamos a ver cómo se desarrolla este subtema leyendo el 11. La noche antes de morir, Jesús les recordó a sus discípulos que se amaran unos a otros. Él sabía que eso los ayudaría a mantenerse unidos y aguantar el odio del mundo. Pensemos en la congregación de Tesalónica, que fue perseguida desde sus inicios. Aquellos cristianos se convirtieron en ejemplos de amor y fiel aguante. Pablo los animó a seguir mostrando todavía más amor. El amor los motivaría a consolar a los deprimidos y apoyar a los débiles. Y ellos le hicieron caso, pues Pablo les dijo un año después en su segunda carta, el amor que todos y cada uno de ustedes sienten unos por otros está aumentando. Su amor los ayudó a aguantar los problemas y la persecución. Muchas gracias. Leamos por favor aquí el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 12 y 13. Vamos a escuchar al hermano Joshua. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Muchas gracias, hermano Joshua. La pregunta dice, ¿cómo ayudaría a los discípulos el amor que Jesús describió en Juan 15, 12 y 13? De un ejemplo. Hermano Linares. Bueno, sencillamente el amor hace posible que se haga un bloque, vamos a llamarlo de alguna manera, que puede soportar el ataque. Aquí menciona el caso de la congregación de allá de Asia, pues de Tesalónica, que la persecución era fuerte, pero los hermanos hacían frente a esa persecución y lejos de decaer, el amor entre ellos crecía. Y justamente eso es lo que debe suceder en cada uno de las congregaciones modernas y más cuando se avecinan cosas peores. Cierto, muy cierto.
Hermana Marlins. Y el amor que Jesús le estaba hablando era que estuvieran dispuestos a morir personas. Entonces, ahí le dejaba un buen principio, ¿no? Él mismo le puso el ejemplo. Entonces, eso le daba la idea a los discípulos en el pasado y a nosotros hasta qué punto tenemos que aguantar la persecución, hasta dar nuestras vidas por salvar la vida de otros hermanos. Sí, muchas gracias. Hermana Katy. Y también el amor nos va a motivar, ¿verdad? ¿A qué? A apoyar a los débiles, a consolar a los deprimidos. Y Pablo termina en la primera de Tesalonicenses 5:14, y sean pacientes con todos. Cierto. Muchas gracias. Seguimos entonces con el 12. Veamos lo que les pasó a Danilo, mencionado en el primer párrafo, y a su esposa. Cuando su ciudad se vio afectada por una guerra que había en su país, siguieron asistiendo a las reuniones, haciendo todo lo que podían en la predicación y compartiendo el alimento que tenían con sus hermanos. Un día, unos soldados armados llegaron a la casa de Danilo. Él explica: me ordenaron renunciar a mi fe. Como me negué, me pegaron y fingieron que me iban a pegar un tiro, pero dispararon por encima de mi cabeza. Antes de irse, amenazaron con regresar para violar a mi esposa. De inmediato, nuestros queridos hermanos nos enviaron en tren a otra ciudad. Nunca olvidaré el amor que nos mostraron. Cuando llegamos, los hermanos de la nueva ciudad nos dieron comida y me ayudaron a encontrar trabajo y casa. Gracias a eso, tiempo después nosotros pudimos acoger a otros hermanos que huían de la guerra. Experiencias como estas prueban que el amor cristiano puede ayudarnos a aguantar el odio. Gracias. Qué fuerte, ¿verdad? La pregunta del 12 dice: ¿cómo se mostraron amor los hermanos de un país en tiempos de guerra? Y también podemos utilizar allí, si lo desean, la ayuda visual. Hermana de Castro. Sí, una vez que Danilo había terminado la persecución, pues los hermanos de inmediato tomaron acción. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos lo enviaron en tren a otra ciudad y los hermanos de otra ciudad lo recibieron con cariño, le dieron comida, trabajo y casa. Y él dice que nunca iba a olvidar esa acción que ellos tomaron. Y eso lo motivó a ayudar a otros hermanos que también huían de la guerra. Lo que nos enseña vemos que nuestros hermanos de verdad son una fuente de apoyo para nosotros en tiempos difíciles. Sí, muchas gracias. Hermano Kenny, por favor. Sí, porque sucede que le dieron un maltrato psicológico, intentaron supuestamente matarlo y eso es un golpe duro. También amenazaron de que iban a violar a su esposa. Eso es muy desagradable. Y al mismo tiempo, los hermanos enseguida le dan la ayuda y lo trasladan a otra ciudad. Es decir, los hermanos no permitieron que el odio creciera en su corazón. Enseguida apagaron eso. Y justamente él pudo concentrarse en seguir ayudando a otras personas ahora donde estaba y también a los hermanos que estaban llegando. De manera que la ayuda de los hermanos es muy necesaria en situaciones tan difíciles como estas. Sí, correcto. Gracias. Hermano Edwin. Y en la ilustración que apoya este párrafo, vemos un resumen de lo que se acaba de relatar. Me llama mucho la atención que los hermanos de ese país en guerra, quienes también estaban afectados, inmediatamente le prestaron ayuda. Quizás ellos arriesgando hasta su propia vida para salvar a Danilo y su esposa. Bueno, eso es lo que hace mover el amor, hacer cosas prácticas para otros, como vemos en el caso más arriba, de que llegan a otro país, los hermanos le dan lo necesario para que se mantenga. Y eso es algo recíproco, porque entonces después los vemos a él y a su esposa ayudando a otras personas. Sí, correcto. Gracias, hermano Adán. El subtema que estamos analizando dice: el amor a nuestros hermanos nos ayuda a aguantar el odio. En un principio pensé, el amor que yo siento por otros me puede ayudar a aguantar el odio, en mi caso. Pero en esta ilustración me mostró que también yo, el amor que demuestro hacia mis hermanos, puedo ayudarlos a ellos a aguantar el odio. Un privilegio.
Sí, muchas gracias. Hermano Freites. Y en la ilustración, ahí el pedazo del lado izquierdo se ve gris. Eso es la falta de amor, lo que el mundo tiene. Pero lo que es el amor verdadero, el amor basado en principio, en Jehová, pinta el otro matiz de color. Y eso es lo que Jehová nos invita, a que seamos parte de ese color. Con esta felicidad podemos alabar a Jehová. Correcto, muchas gracias. Hermano Castro. Precisamente eso es lo que se ve en el rostro de ellos, ¿verdad? Se ve felicidad. Y felicidad porque, bueno, porque percibieron el amor de sus hermanos, pero también están gozosos de haber sido leales a Dios. Correcto, sí. Estamos acostumbrados a demostrarle amor en las situaciones normales de la vida y somos cristianos amorosos, pero ahora estamos viendo en situaciones difíciles, ¿verdad? Cómo podemos dar amor y quien recibe amor, pues también va a dar ese mismo amor. Entonces, una buena lección para todos nosotros y buenos recordatorios. Llegamos al siguiente subtema. El amor a nuestros enemigos nos ayuda a aguantar el odio. Vamos a empezar leyendo el párrafo 13. Jesús nos dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Esto no es nada fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios es posible. El fruto del Espíritu incluye cualidades que nos ayudan a aguantar el odio, como el amor, la paciencia, la amabilidad, la apacibilidad y el autocontrol. Muchos opositores han cambiado de actitud porque su esposa, su esposo, su hijo o un vecino mostró estas cualidades. Muchos incluso se han hecho testigos. Por eso, si nos cuesta mucho amar a quienes nos odian solo por nuestras creencias, pidámosle a Jehová Espíritu Santo. No nos quepa la menor duda. Siempre es mejor hacer las cosas como Dios dice. La pregunta del 13 dice, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a seguir sirviendo a Jehová cuando la gente nos odia? Hermano Contreras. Porque el Espíritu Santo incluye cualidades que nos ayudan a aguantar el odio, tales como el amor, la paciencia, la amabilidad, la apacibilidad y el autocontrol. Sí, muchas gracias, gracias. Hermano Linares. Muchos de los opositores luego llegan a conocer la verdad y llegan a ser adoradores verdaderos, pero hay que tener paciencia, hay que amarlos y es la instrucción que da Jehová. Sencillamente, si confiamos en la instrucción de Jehová, logrará su propósito final, atraerlos en una buena cantidad, no todos, pero hay una buena proporción que resulta positivo. Qué bueno, ¿cierto? Hermana de Silva. La verdad es que no es nada fácil el amar a nuestros enemigos, el hacerles el bien a alguien que uno siente, el desprecio, la rabia, el odio hacia uno, hacia Jehová, que es el Dios al que uno ama y adora, alguien tan bueno. Sin embargo, como dice al final del párrafo, siempre es mejor hacer las cosas como Jehová nos dice. Y Él dice que amemos a nuestros enemigos y eso tendrá buenos resultados. Y Proverbios 3:5-7 dice que si confiamos completamente en Él, entonces Él nos dará las bendiciones que necesitamos. Correcto, muchas gracias. Hermano Miguel Guillén. Y si nos ponemos a pensar, todos los seres humanos tienen la capacidad de amar y de ser amables. ¿Pero es eso el fruto del Espíritu? No, porque la gente del mundo demuestra esas cualidades cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ya no despliegan esas cualidades. Pero si a pesar del odio del que seamos objeto, nosotros podemos manifestar esas cualidades, ya no es por fuerza propia que lo estamos haciendo, sino es el Espíritu Santo el que está actuando en nosotros. Cierto. Hermana Katy. Y después de haber contado que papá era agresivo, ¿verdad?, con nosotras, se hizo testigo de Jehová y pudo ayudar a sus hijos mayores y a otros vecinos, amigos, a contarle de Jehová y de la verdad. Qué bueno, qué buena experiencia. Hermana Ramos, Marlins.
Es interesante que el mismo Jesús en Mateo 5, 44 y 45 dijo que además de amarlo, tenemos que orar por nuestros enemigos. O sea, al nivel que debemos desarrollar ese sentimiento para los enemigos. Si lo hacemos así, lograremos un buen efecto en ellos y sobre todo tendremos la bendición de parte de Jehová. Cierto, muy cierto. Entonces, ¿es fácil mostrar amor al que nos odia? No, ¿verdad? No es tan fácil, pero si aplicamos los principios bíblicos y hacemos las cosas como a Jehová le agradan, sí. Vamos a seguir en el análisis de este subtema leyendo ahora 14 y 15. Fijémonos en el ejemplo de Yasmín, que vive en Oriente Medio. Cuando se hizo testigo de Jehová, su esposo pensó que la habían engañado e intentó que dejara de servir a Dios. La insultó y les pidió a sus familiares, a un líder religioso y a un hechicero que la amenazaran y la acusaran de dividir a la familia. Hasta se presentó en una reunión y se puso a gritarles barbaridades a los hermanos. Yasmín lloraba muchas veces por lo mal que la trataba. En las reuniones, los hermanos la consolaron y la fortalecieron. Los ancianos le aconsejaron que aplicara las palabras de Romanos 12, 17 al 21. Yasmín cuenta: no fue fácil hacer lo que la Biblia dice, pero le pedí a Jehová que me ayudara y me esforcé al máximo. Así que cuando mi esposo ensuciaba a propósito el piso de la cocina, yo lo limpiaba. Cuando me insultaba, yo reaccionaba con calma. Y cuando se enfermaba, yo lo cuidaba. Para analizar estos párrafos, vamos a leer, por favor, Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21. Vamos a pedirle al hermano Flores que nos lo lea, por favor. No devuelvan mal por mal a nadie. Tengan en cuenta lo que toda la gente piensa que está bien. Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Amados, no se venguen, sino cédanle lugar a la ira. Porque está escrito: mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Muchas gracias por la lectura. La pregunta dice: ¿cómo ayudó Romanos 12, 17 al 21 a una hermana a mostrarle amor a su esposo a pesar de su dura oposición? Hermana Aura. Esta hermana Yasmín realmente sufrió bastante porque el esposo se le hizo opositor. Pensó que era bien engañado cuando aceptó la verdad. Dice que la insultó, hasta buscó brujos, la familia, todo para que se pusieran en contra de ella, pero sin embargo no lo logró, porque esta hermana permaneció. Pero sufrió mucho porque Yasmín dice que lloraba muchas veces, pero ella no se vengó, sino que al contrario, buscó de hacer cosas que lo beneficiaran a él. Se enfermó y lo curó, lo cuidó hasta que se puso bien. Él le ensuciaba las casas a propósito, la cocina, dice el relato. Entonces vemos que ella no pagó mal por mal, sino al contrario, y con el tiempo logró algo bueno. Qué bueno, ¿verdad? Excelente. Pero era su esposo, no lo amaba. ¿Por qué pregunta cómo iba a mostrarle más amor si ya era su esposo? ¿De qué amor hablamos acá? Hermano Rafael. Esto es amor agape, basado en principios, no en sentimientos. Ella podría estar herida, muy adolorida, pero sabía que lo apropiado, lo correcto, era hacerle el bien a él. Cierto, muchas gracias. Ese es hermano Wilman. Me gusta lo equilibrado de la experiencia también. La hermana admite, no fue fácil hacer lo que la Biblia dice. Y es lo mismo que puede pasar con nosotros. Pero dos cosas que la ayudaron: pedirle a Jehová ayuda, una, y dos, esforzarse al máximo, porque de otra manera no hubiera podido. Correcto, sí. ¿Y qué papel jugaron los ancianos?
Hermano Edwin. Bueno, los ancianos jugaron un papel importante porque ellos consolaron a la hermana, cómo no, por la situación difícil que vivía, pero también le dieron ayuda práctica al leerle del texto de Romanos, dándole ese consejo basado en la Biblia que le iba a hacer bien. Muy bien, correcto. Eso es, muchas gracias. Muy buenos sus comentarios. Seguimos ahora con los párrafos 16 y 17. Yasmín explica que el amor que le mostró a su esposo dio buenos resultados. Empezó a confiar más en mí porque sabía que yo nunca miento. Comenzó a escucharme con respeto cuando hablábamos de religión y estuvo de acuerdo en mantener la paz en casa. Ahora hasta me anima a ir a las reuniones. Nos llevamos muchísimo mejor y disfrutamos de verdadera paz. Tengo la esperanza de que algún día acepte la verdad y podamos servir juntos a Jehová. El ejemplo de Yasmín es una prueba de que el amor todo lo soporta, todo lo espera y todo lo aguanta. El odio es poderoso, pero el amor lo es más. El odio puede causar heridas, pero el amor se gana el corazón de los demás. Cuando mostramos amor, hacemos feliz a Jehová. Ahora bien, aunque los opositores continúen odiándonos, nosotros podemos seguir siendo felices. Veamos cómo. Muy bien. La pregunta del 16 y 17, también podemos utilizar aquí la ayuda visual, que le enseña el ejemplo de Yasmín. Hermano Everts. Que podemos perseverar, podemos salir victoriosos. Es verdad que el esposo de Yasmín no se ha sido testigo, pero sí ha hecho un cambio radical hasta el punto que ella se sienta más satisfecha con los resultados, porque se dio cuenta de que su esfuerzo, su aguante, su amor hacia su esposo valió la pena. Entonces, un ejemplo digno de imitar. Es verdad que no siempre el resultado va a ser positivo, pero cuando uno lo hace por amor, uno es feliz. Sí, muchas gracias. Correcto. Hermano Adán. También nos enseña que hacer las cosas según los principios bíblicos siempre es y será lo correcto. Porque así lo demuestra este ejemplo, ¿no? Ella le podía haber pedido consejo a cualquier otra persona y quizá le hubieran dicho cualquier cosa, pero los resultados prueban que los principios bíblicos son superiores. El odio es poderoso, pero el amor lo es más. Sí, buen comentario. Y esta ayuda visual, como las anteriores, se resume, ¿verdad? ¿Qué podemos destacar de ellas? ¿Cuál es allí el lenguaje corporal de Yasmín, por ejemplo? Hermana Marlins. Se ve que Yasmín se guía por principios, ¿no? Y el amor a Jehová la lleva a aguantar la oposición, ¿no? Por ejemplo, la vemos ahí en su casa, no solamente está limpiando el piso, su postura corporal indica, ¿verdad?, el respeto hacia su esposo. O cuando está en su casa, luego cuidando lo que él esté enfermo, se ve que lo está haciendo por amor, no por cumplir un requisito. Bueno, ahora este está enfermo. No, lo está haciendo guiado por principios bíblicos, ¿no? Y se ven los resultados porque cuando luego la vemos allí, ella se ve feliz. ¿Por qué? Obtener la aprobación de Jehová y la bendición de Jehová o el Espíritu Santo es un privilegio que causa mucha felicidad. Cierto, muy buen comentario. Hermano Edwin. Y qué bueno es ver a la hermana aplicando el consejo que recibió de los ancianos de Romanos 12, porque vemos al esposo diciéndole, gritándole y eso, y ella está tranquila, no le está devolviendo las mismas malas palabras, o él ensucia la cocina, ella no le dice límpialo tú, sino que ella bondadosamente lo está haciendo, ¿no? Eso hace ver, como dice el versículo, o amontona brasas ardientes, es decir, el hombre se dio cuenta y por eso cambia y ahora la apoya. Cierto, muy bien. Entonces hemos visto 3 rasgos, ¿verdad?, de cómo amar a quien nos odia. El siguiente subtema, felices a pesar del odio, el 18. Jesús dijo, felices ustedes cuando la gente los odie.
Claro está, no buscamos que nos odien ni que nos conviertan en mártires. Entonces, ¿por qué podemos ser felices a pesar del odio? Veamos 3 razones. Primero, porque cuando aguantamos conseguimos la aprobación de Dios. Segundo, porque nuestra fe se hace mejor y más fuerte. Y tercero, porque recibiremos una recompensa de valor incalculable, la vida eterna. ¿Por qué podemos ser felices a pesar del odio? Ana Yelibet. Sí, hay 3 razones por qué podemos ser felices. La primera es porque cuando aguantamos conseguimos la aprobación de Dios. La segunda, porque nuestra fe se hace mejor y más fuerte. Y tercero, porque recibimos una recompensa de valor incalculable, que es la vida eterna. Cierto, eso es muy bien. Dicho esto, seguimos con el 19. Poco después de la resurrección de Jesús, los apóstoles sintieron la felicidad de la que Él les había hablado. A pesar de que les dieron golpes y les ordenaron dejar de predicar, ellos estaban felices porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús. Amaban a su amo más de lo que temían el odio de sus enemigos, y demostraron ese amor predicando las buenas noticias sin parar. En la actualidad, muchos de nuestros hermanos continúan sirviendo fielmente pese a las dificultades. Saben que Jehová no se olvidará de sus obras ni del amor que demuestran por su nombre. El 19 pregunta, ¿por qué estaban felices los apóstoles a pesar de que les dieron golpes? Hermana de la Tuileries. Bueno, porque Jehová los había considerado dignos de sufrir deshonra a causa del nombre de Jesús. Y el amor tan grande que ellos tenían por Jesús era mayor que el temor hacia sus enemigos. Cierto. Eso era en el primer siglo. ¿Y en la actualidad? Hermano Wilman. Bueno, es un ejemplo de que más allá de simplemente ver la persecución, estos hermanos vieron lo que lograban con ella, agradar a Jehová, y se sentían felices de parecerse a Jesús en este sentido. Lo mismo pasa hoy, y nosotros no buscamos la persecución para sentirnos mártires o quizás para conseguir la admiración de la gente. Igualmente, sabemos que Jehová no se olvidará, como dice el párrafo, de nuestras obras, de nuestro sufrimiento y de lo mucho que nos hemos esforzado para hacer las cosas a su manera. Muchas gracias, cierto. Hermano Everts. Y sabemos que la experiencia de Yasmín no es la única. Hay muchas hermanas, hermanos que están pasando por la misma situación, o peor, pero para ellos Jehová les hace esa declaración. Él no es injusto para olvidar lo que hace. Así que los animan con este estudio a seguir amando a sus hermanos, a seguir amando a pesar del odio que les muestren. Correcto, bien, muchas gracias. Hermano Kenny. Y los cristianos, tanto del pasado como del presente, tienen la clave. Ellos tienen un pleno control de sus emociones y sentimientos. Y es de una manera equilibrada. Porque los cristianos del primer siglo, ellos demostraron más amor a su amo, más de lo que temían al odio de sus enemigos. De manera que esa es la parte equilibrada, no son partes iguales. Siempre el amor a Jehová y a Jesús debe ser mayor. Cierto, muchas gracias, buen enfoque. Bien, llegamos al párrafo 20. Mientras este mundo continúe existiendo, tendremos que seguir aguantando su odio. Pero no hay que tener miedo. Como veremos en el siguiente artículo, Jehová fortalecerá y protegerá a sus siervos leales. Así pues, sigamos amando a Jehová, a los hermanos e incluso a nuestros enemigos. Si lo hacemos, permaneceremos unidos y fuertes espiritualmente, honraremos a Jehová y demostraremos que el amor es mucho más poderoso que el odio. Muchas gracias, hermano Miguel, por tu buena lectura esta noche. La pregunta del 20 dice, ¿qué veremos en el siguiente artículo? Hermano Flores.
Estaremos analizando 2 Tesalonicenses 3:3. Veremos cómo Jehová fortalece y protege a sus siervos fieles hoy día. Muchas gracias, sí, así es. Entonces ya tenemos todo el enfoque principal del estudio y lo provechoso que ha sido para nosotros. Ahora, repasando, la primera pregunta dice, ¿cómo nos ayuda el amor a Jehová a aguantar el odio? Hermano Wilman. Bueno, nos da fuerzas para aguantar las pruebas cuando sí llegan. Además, sabemos que Jehová no nos va a fallar, consideramos eso también, y que usará a nuestros hermanos para apoyarnos y consolarnos. Sí, correcto. Gracias. La segunda pregunta dice, ¿cómo nos ayuda el amor a los hermanos a aguantar el odio? Hermano Rafael. Sabemos que cuando seamos víctimas del odio de las personas por ser testigos de Jehová, nuestros hermanos vendrán en nuestra ayuda, entonces queremos estar siempre en buenos términos con ellos y apreciar lo que hacen por nosotros. Cierto, sí, muy cierto. Hermano Evers. Ya que si somos amorosos, demostramos este amor, vamos a poder consolar a los deprimidos, apoyarlos, como hicieron los hermanos de Tesalónica. Cierto, muy bien. Hermano Kenny. Y si uno de nuestros hermanos sufre injusticias y nosotros les damos la ayuda y vemos que sale de él lo mejor, entonces eso también nos motiva a nosotros a no desarrollar odio, sino a imitarlos a ellos. Cierto, muy bien. Y la tercera nos agrega, ¿cómo nos ayuda el amor a nuestros enemigos a aguantar el odio? Hermano Evers. Un texto que analizamos fue el de Romanos, que el amor no va a ayudar a no devolver mal por mal a nadie. Y así como hizo la hermana Yasmín, amontonar brasas ardientes sobre su cabeza, era que puede traer resultados futuros beneficiosos para nosotros. Y si no lo trae, aún así seremos felices porque estaremos haciendo las cosas como Jehová manda. Sí, muy cierto. Hermana Katy. Y que el amor es mucho más poderoso que el odio. Sí, muy bien, hermano Obel. Sí, nos ayuda a ganarnos el corazón de los demás cuando somos amorosos. Correcto, buen. Hermano Flores. Y para amar a nuestros enemigos necesitamos tener Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos ayuda a reflejar su fruto en cualidades, como el amor, por ejemplo, la fe que nos ayuda a aguantar el odio. Sí, y a veces nos va a odiar a alguien, el que menos esperamos, como en el caso de Georgina, ¿verdad? Entonces, todo esto que hemos analizado esta noche nos ayuda a fortalecer más nuestra fe, porque sabemos que ya el fin está muy pronto, la gran tribulación, y es donde vamos entonces a demostrar todo esto que hemos analizado esta noche. Y les queremos dar las gracias a todos ustedes por sus buenos comentarios, los hermanos de micrófono, de video, de audio, el hermano Guillem por su buena lectura. Para finalizar, entonces, vamos a buscar en nuestro libro de canciones la canción 106. Esta canción tiene como tema Cultivemos amor verdadero. Al escuchar la música podemos entonar.